Os agradezco por venir porque sé lo que es el mundo madre y el mundo padre y sé lo que es salir de las rutinas, ¿no? Y agradezco al CEU la oportunidad. Ha sido un placer, he trabajado genial estos días con vosotros. Y nada, creo que ya estamos. Los que me conocéis sabéis que yo soy una cuentahistorias en realidad. Así que vamos a empezar con la primera. La primera historia de hoy empieza un poco lejos. Me gusta, ¿no? Siempre viajar lejos y soñar con estas historias. Vamos a empezar en... ¿Si va? Chema no va. Falta uno, ¿no? Ahora sí. Fijaros, nos vamos a Kitten Valley. Kitten Valley es un pueblo pequeñísimo que está cerca de Nairobi, en Kenia. Para los que hayáis estado, Nairobi es, además de la ciudad que está creciendo más rápido en este momento, en todo el mundo, sabéis que está pegada a lo que es el National Park, ¿no? El Nairobi National Park que todos los turistas quieren visitar porque está lleno de animales fantásticos. Y al lado vive Richard. Richard es un masái. Tiene un nombre occidental que le gusta usar en estas ocasiones porque en realidad su verdadero nombre masái es impronunciable y le gusta vestirse así, aunque nadie se viste así en su pueblo. Richard tiene un problema. Richard es ganadero. Fijaros, la cultura masái funciona así. Las madres están en la casa, la cocina, los niños. Los padres son los que se encargan de vender cabras y vacas, sobre todo manejan cabras y vacas. Y en realidad la gran responsabilidad, los que tienen que tirar adelante el ganado, son los niños. Y los niños pequeños, porque luego veremos que los jóvenes ya un poco mayores hacen otra cosa. Cada mañana Richard se levanta y va a pastar las ovejas y las vacas de su papá. El problema de los masái es el siguiente. El National Park está cercado, muy bien vallado, en toda la parte norte para impedir que tigres, leones, etcétera, lleguen a Nairobi, a la capital. Pero hay una parte que no pueden vallar, porque si vallan esa parte, ciertos animales no pueden emigrar y algunas razas de animales necesitan emigrar de vez en cuando lejos para poder sobrevivir. ¿Qué pasa? Que cuando emigran es cuando atraviesan el territorio masái y por la mañana Richard se levanta y alguna de sus vacas o alguna de sus cabras ya no está. Y ha sido comida. Tiene un problema y no sabe qué hacer. También tiene una pasión que todos en el poblado alucinan con ella porque es la electrónica, algo que su madre, fijaros, esta es la madre de Richard, os podéis imaginar, cuando su hijo le dice, yo mi tiempo libre quiero ir al basurero de Nairobi a buscar baterías y cables, la madre alucina. Dice, pero hijo, a mí me basta que al alba estás con las vacas, luego haz lo que quieras. Un día se enfadó mucho con Richard, porque la madre tenía una radio en la cabaña como un gran tesoro y Richard se la desmontó completamente. Pero luego Richard le dijo, es que no sabes lo que he aprendido de electrónica con tu radio. Y la madre se alegró, porque intuyó que había una pasión ahí, que ella no entendía, que a ella le superaba, pero que al niño le motivaba. Lo primero que hizo Richard para superar este problema de los leones fue probar con el fuego, ¿no? Es el clásico, la clásica solución. Por las noches, de vez en cuando se rumoreaba que estaban llegando los leones, se iba al ganado y encendía antorchas. Los leones son muy listos. En 2 días todos iban a casa de Richard porque decía por aquí, que se ven mejor, y parecía que casi los estaba colocando en su granja. Así que tuvo que cambiar idea. Él siguió para adelante y dijo, no pasa nada, algo se me ocurrirá. Y se le ocurrió hacer un espantapájaros. Pasó meses construyendo un espantapájaros, pidiendo retales a su madre, a las mujeres del pueblo, yendo a buscar paja. Hizo un espantapájaros fantástico y efectivamente los 2-3 primeros días los leones alucinaron. Dijeron, en este campo de noche hay humanos, vámonos. Y saltaban la casa de Richard. Y Richard contentísimo. ¿Qué pasa? Que al 4.º día los leones dijeron, esto no se mueve, porque es que son muy listos los leones.
Y el quinto día Richard encontró que el único toro que poseían ya no estaba y que el espantapájaro estaba destrozado. El tesón de Richard no tiene igual. Siguió probando y probando y decidió un día que si tenía un problema y una pasión, lo más lógico era unirlos. Así que empezó a investigar, volvió a abrir la radio de su madre, se fue al gran basurero electrónico de Nairobi, empezó a buscar componentes y se le ocurrió esto que veis aquí. Fijaros, lo que Richard construyó solo, recordad, estamos hablando de un guerrero masái, es una batería solar que se carga en su cabaña, conectada con un interruptor que él desde su cama tranquilamente apaga y enciende por la noche, y un cable que llega hasta el vallado con un intermitente de una moto. Si hay algo en África, además de leones, son motos. Los que habéis estado en África podéis asegurarlo. La luz intermitente, poniéndola salteariamente, hacía que los leones no volvieran a entrar. La cosa funcionó. Funcionó tan bien que al día siguiente la abuela de Richard, fijaros, esta es la abuela de Richard, mirad la casa donde vive, le pidió que le construyera una. Y como la abuela es sabia y es mayor, todas las mujeres del poblado pretendieron tener el intermitente de moto en casa. En pocos meses había 75 interruptores. El sueño de Richard siempre había sido volar, siempre había sido entender cómo funcionaban aquellas cosas raras que él veía cada vez que salía a pastar con sus ovejas. Y lo ha conseguido porque ha ido a contar su historia a California y ha ganado una beca y hoy en día está estudiando uno de los mejores institutos del mundo. Es una historia preciosa esta. Es una historia que me gusta contar porque resume, desde mi punto de vista, las 4 habilidades claves que tenemos que fomentar en nuestros niños y que estamos totalmente abandonando. La primera cosa que me gustaría que reflexionarais sobre esta historia es que jamás os he hablado ni del padre ni de la madre. El problema de las vacas era un problema de Richard y en ningún momento se plantearon que como era un niño pequeño él no tenía que estar lidiando con los leones. No, bueno, ya, habla con papá, a ver, vamos a hablar. No. En la cultura masái, su rol en la sociedad es cuidar de los leones, ese es su problema. Pensar en nuestros niños ahora, pensar en los WhatsApps de clase, pensar en ese plural, ¿qué tenemos hoy de mates? El otro día oía en el conservatorio un padre de unos 50 y pico años diciendo ¿qué hay de cono? Y me daba casi grima. ¿En qué momento nos hemos apropiado de la vida de nuestros hijos? La autonomía y la independencia son claves, porque gracias a la autonomía y a la independencia yo construyo las bases de la resolución de los problemas. Si yo tengo un problema y me apropio de ese problema, yo voy a luchar para encontrar una solución. El problema es que este helicopter parenting que crece tanto en todos lados está haciendo de estos niños unos niños tiranos porque mamá corre a pedir la fotografía 12 del libro de mates que me he olvidado y me van a poner un 0, y unos niños que no van a ser capaces de sobrevivir en la sociedad que les espera. No tenemos ni idea del tipo de problemas que van a tener nuestros hijos de mayores, no tenemos ni idea. Podemos hacer previsiones, podemos pensar en ciertas competencias que van a ir de moda. ¿Cuántos de los que estáis aquí trabajáis en algo que no estudiasteis o que ni siquiera a lo mejor existía? Pensar en 25 años. Si no inculcamos ahora a nuestros hijos la capacidad de resolución de problemas, cuando lleguen al mundo adulto, a nosotros esos problemas nos van a superar y no vamos a poder ayudarles. Otra habilidad clave que demuestra la historia de Richard es la empatía. Fijaros, antes no os enseñé esta porque está descolocada, pero estos son los jóvenes masáis. ¿Os acordáis que os decía al principio que son los niños los que se ocupan del ganado? Los jóvenes, durante una época, hasta que no forman una familia, forman un grupo que se llaman los morans. Y los morans
su único objetivo es matar los animales salvajes. Hay una época en la vida de un masái en la que todo lo que tienes que hacer es salir de noche y asegurarte de que no haya más leones, de que no haya más tigres. Esto a Richard le generaba horror, porque fijaros, en el 2005 quedaban 15.000 leones en Nairobi y en el 2015 quedaban 2.000. Richard sintió empatía por los leones, se dio cuenta de que los leones no lo hacían por maldad, de que querían sobrevivir. Ponerse en la piel del otro es otra habilidad clave que no estamos dejando hacer a nuestros hijos, porque nosotros nos estamos poniendo en la piel de ellos y de la de sus compañeros. Te llevas mal con tu amiguito, ya llamo yo a su madre. Tienes que hacer una fiesta o un trabajo, ya me pongo yo y te ayudo. Y poco a poco nuestros hijos no aprenden a ver el mundo con los ojos de otras personas. El problema es que nuestros hijos ya no van a ir a un puesto de trabajo y se van a quedar 40 años como nos pasó a nosotros, con esos compañeros que sí o sí acabas llevándote bien porque creces con ellos. Nuestros hijos van a estar 2 años en una multinacional, luego 6 meses en una startup, luego van a emprender algo y van a tener constantemente que meterse en la piel del otro rápidamente para poder trabajar y para poder salir adelante. Y es desde pequeñitos que tenemos que ayudarles. Y ya por último, la cosa clave de la historia de Richard es sin duda la capacidad de tesón y de no abandonar a pesar de los errores. Cualquiera de nuestros hijos al primer intento del fuego hubiera dicho: es que esto es muy difícil, que venga papá y busque algo, que venga un morán y me mate este león. Richard siguió. Nuestros hijos están creciendo en un mundo instantáneo, en un mundo en el que basta un clic, en un mundo en el que no se les deja frustrarse mínimamente. Llevamos a los hijos 2 horas en el coche a la casa de la abuela y el coche parece el Apolo 11, pantallas, iPads. No vaya a ser que la pobre Martina en 2 horas se aburra. Y van al pediatra y sacamos del bolso el iPhone, el juego y el quitapreguntas y el no sé qué. ¿En qué momento nosotros no lo pasamos pipa jugando a las gotas de lluvia que caían en las ventanas de los coches, contando las matrículas? Se nos dejó hacer y en el dejarnos hacer entendimos que las cosas llevan tiempo, que hay un proceso de espera y de paciencia para obtener un resultado. Si yo no entiendo el concepto del proceso, no me va a quedar claro que a lo largo de este proceso hay etapas feas, duras, complicadas, errores, equivocaciones. La tiranía de las redes sociales está metiendo a nuestros hijos en un mundo de perfeccionismo que hace que se crean que o todo es al 100% y perfecto o mejor no se hace. O tengo 3 meses para producir un cumpleaños a tema con las pajitas coordinadas con la super mega tarta para ponerla en el Pinterest o no hago la fiesta. O puedo ponerle con escuadra y cartabón el lazo en el pelo a mi hija para que salga perfectamente alineado con el cuadrado del Instagram o no se peina. Los niños están creciendo en un perfeccionismo tal, ¿cómo van a tener ganas de equivocarse? ¿Cómo van a tener la naturalidad y la espontaneidad de probar y de hacer las cosas como hay que hacerlas al principio, pues como vienen, si nosotros mismos somos tiranos de este perfeccionismo? Cuando cuento estas historias así lejanas, ¿no? Una de las críticas es, claro, es que te vas lejos y ahí es fácil encontrar héroes. Y otra es, siempre hablas de familias, de padres y de madres. Y nunca hablo de los profes. Así que hoy quiero que hagáis otro viaje conmigo, donde el profesor es el verdadero héroe de la próxima historia. La historia siguiente que os voy a contar es la historia de esta chiquilla, Olivia Halliday. Es una chiquilla crecida en el Connecticut, en una realidad muchísimo más acomodada, nada que ver con Richard, una chiquilla crecida con la obsesión de la natación. A tal punto, sabéis cómo es el sistema del deporte en Estados Unidos, que sus padres empezaron un poco a preocupar de la falta de empatía. Olivia era una niña que efectivamente conocía el sentido del proceso, que sabía lo que era equivocarse porque perdía a veces competiciones, que tenía tesón, todas las habilidades que hemos visto las poseía. Le faltaba la empatía, porque crecía en un mundo muy competitivo, de muchísimo, ¿no? El mundo del deporte no ayuda precisamente a ponerte en el lugar del otro. Así que un día los padres decidieron que un día a la semana
Olivia tenía que pasar la tarde en la consulta del médico de su abuelo era el médico del pueblo, y todas las semanas Olivia iba allí y tenía que entretener y tratar con cariño a los que allí estaban esperando. Leía cuentos a los niños, contaba cosas a los abuelos, les acompañaba de aquí para allá. Poco a poco la empatía efectivamente fue creciendo en ella, y lo que es mejor, fue creciendo en ella también el amor por la ciencia. Veía que para toda esta gente del pueblo el abuelo era el dios, y veía lo contentos que salían, veía la diferencia entre cómo entraban y cómo salían, decía, yo quiero hacer eso. Y en esas estaba Olivia cuando sucedió la terrible crisis del ébola. Olivia esa tarde se entera por los medios de comunicación de que el ébola es tremendo, de que no hay ninguna cura, de que no hay ninguna vacuna, y dice, esto no puede ser. Y al día siguiente va al profesor de ciencias y le dice, yo quiero inventar una vacuna para el ébola. Lo normal que hubiera sido que el profesor le dijera, mira Olivia, mete una lentejita en un vaso y hacemos un experimento, o haz el volcán con el bicarbonato de soda y no te preocupes, ¿no? Que le hablara de currículum, que le hablara de que eso no estaba ni en la unidad 12, ni 13, ni 14. Este profesor no. Este profesor le dijo, vale, ok, ponte. Así que Olivia se fue a su casa y se puso a investigar. Lo tienen tan fácil los niños de hoy, ¿verdad? Cuando tienen pasión y ganas, allí se puso en internet, empezó a buscar. ¿Qué pasa? Que encontró un montón de problemas, ya os podéis imaginar, ya no solo de conocimiento que le superaba, sino también, por ejemplo, de materiales. Para encontrar una vacuna hay que experimentar con toda una serie de elementos químicos que Olivia no podía comprar en eBay, ni podía comprar por internet. Pero involucró a su profe, y su profe involucró a su abuelo, que sí era médico y sí podía comprar componentes químicos, y poco a poco todo el entourage alrededor de Olivia se empezó a mover, empezando por su profe de ciencias, que intuyó que esta niña no estaba bromeando, que sus ganas eran muchas y que quería cambiar el mundo. Empezó a ir a las 5 de la mañana todos los días con este profesor en coche hasta la Universidad de Tufts, porque necesitaba una cortadora láser para empezar a probar ciertas cosas que tenía en la cabeza, y volvían en tiempo a las 9 de la mañana de estar él enseñando y ella dando clases. Y la encontró. La vacuna que se está utilizando en estos momentos en África, y que probablemente alguien que rodea al mundo de Richard acabará usando, la ha inventado Olivia. Ha ganado la feria el año pasado de Google Science, se presentaron miles de científicos de todo el mundo, y con solo 16 añitos ha inventado una vacuna que la particularidad que tiene es que no necesita refrigeración, con lo cual puede llevarse a África fácilmente, funciona de manera visual como los test del embarazo, con lo cual las personas analfabetas africanas pueden utilizarla. Ha sido un bombazo. Y todo fue porque el profesor creó en ella. Cuando oímos estas historias decimos, uy, a mí me pasa algo, y es que yo quiero que mi hija pruebe o mi hijo, yo quiero que se equivoque. Lo que más me cuesta es encontrar el talento de mis hijos. No sé para lo que valen, porque les inculcamos ciertas 8, 9, 10 materias, después del cole no tenemos mucha imaginación y siguen haciendo ballet y judo, algunos fútbol, ahora hay robótica, poco más. Y yo digo, déjale que pruebe, aunque te supere, como a la madre de Richard, aunque sean cosas ajenas y alienas a ti. Hoy en día debemos dejar, como decía Bárbara, dejar de informar y empezar a formar, dejar de hablar tanto y empezar a escuchar, dejar de hacer por ellos y empezar a hacer menos. La última historia que os quiero contar es una historia aquí cerquita en Holanda, es la historia de Amina. Amina se aburría por las tardes, porque su hermano mayor iba al conservatorio a hacer violín y no tenían dinero para que estudiara ella también. Y su madre le dijo una frase que puede parecer de mala madre, que fue, búscate la vida. Si encuentras algo que te apasione, arréglatelas. Yo no te puedo ayudar, yo no te puedo llevar a un profesor, busca algo.
Amina se puso a buscar y dio con algo que le apasionaba. Si algo que me gustaría que os llevarais a casa hoy es que todas estas habilidades de las que tanto se habla últimamente, la resolución de problemas, el pensamiento creativo, son solo ingredientes crudos y que para cocinarlos se necesita el fuego de la motivación intrínseca. Si seguimos creciendo a nuestros niños con las estrellitas, los premios, la pegatina, nuestros hijos van a esperar siempre una estrellita en la vida y van a acabar por no encontrar talentos, porque el verdadero talento es aquel que surge de dentro y con la gran pasión. Cuando hay todas estas cosas, cuando dejamos a nuestros hijos libres, es un momento muy potente y es un momento en el que suceden cosas como esta. I'm Anira Willigragen. I'm from Nijmegen, that's in Holland, and I've learned to sing opera from YouTube. My brother was playing violin and I said to my mother, I also want to do something, and mother said, you have to practice yourself. So then I was looking on YouTube to Andrea Bocelli. He has a beautiful voice and I really want to sing like him. And I was listening at the words and sing with the computer so that I can do the same with my mouth. I was doing this and this and this and this, and then I was practicing, and then I was singing a song, and my mother was like, the important thing to sing opera is that you like it, because if you don't like it, then it's not fun. Muchas gracias.